Dani, Buenas. ¿qué tool, qué tool? Muy bien, qué rapidez esta ¿Viste? vez. Hoy no conecta. Hoy sí, hoy se ve que Instagram tenía ganas de trabajar. Sí, bueno, ¿Será que habrá alguna inteligencia artificial por atrás que está haciendo el trabajo por él? sí. Bueno, ¿cómo va todo? ¿Bien? Bien, bien, todo bien. Por acá en veranito, con mucho calor, mucho calor. Pero bien, bien, bien. No, no nos lamentamos. Ya estamos cerca de las vacaciones por estos lados, así que Bien, digamos que en pocos días estaremos tratando de descansar un poco. bien, buenísimo. Acá el tiempo bastante húmedo, eh, mucha niebla, mucho rocío, un poco de frío, bueno, pleno invierno, ¿no? Estamos del otro lado. Sí, claro. Sí, sí, Sí. eso, digamos que es normal, es normal. Así que bueno, hoy nos trae un tema, a ver, que es bastante conocido para nosotros, que es un poco esta relación de, a veces de amor-odio, a veces que no se entiende de lo que es el diseño y la tecnología, ¿no? Ujú, sí, sí, Em, yo es como que me dividí en tres partes la, la charla, porque por un lado pensé en la tecnología y el diseño referido a la educación del diseño. Por otro lado, pensé la tecnología y el diseño en función al campo profesional y sí, después me dejé como un espacio relacionado a la tecnología y el diseño focalizado en lo perceptual, en cómo se percibe. Eh, y nada, con respecto a la educación y cómo incide la tecnología y el diseño, yo creo que bueno, en estos últimos años tuvimos como un cambio totalmente exponencial y acelerado de lo que es la injerencia de las nuevas tecnologías en lo que tiene que ver con el diseño, ¿no? Eh, Pensado principalmente en función no sé, yo siempre hablo en mis clases, cuando doy una teórica, en esto de la percepción de lo artificial y lo real, que muchas veces pasa y que lo resumo en algo muy sencillo. Cuando un estudiante de diseño presenta un proyecto, eh, generalmente confrontado con todos sus compañeros, en lo ujú, que en Argentina denominamos colgadas, enchinchadas, o sea, pegatinas sobre una pared de un pizarrón. Eh, lo que pasa muchas veces es que uno ve un trabajo y, y ve desnudo el trabajo de Photoshop, de Illustrator, de InDesign, en muchos de esos trabajos que por ahí vemos expuestos. Y ahí es cuando yo lo denomino artificial. Ahora, cuando nosotros vemos un diseño y lo vemos plasmado en una pared y lo compramos por todos lados, ahí es cuando yo hablo del diseño real, que es el diseño que entra y que uno se pone en la piel del cliente y lo compra, ¿no? sí, sí. Eh, que yo creo que hoy por hoy se visualiza mucho esto de lo artificial o lo real, en lo que es obviamente lo académico, ¿no? El estudio del diseño, que, que hay muchos estudiantes que por ahí se lanzan y plantean proyectos de diseño que tienen como una mirada muy parcial, ¿no? Y se ve mucho el recurso gráfico del programa y no del diseñador. Y no del diseñador. Sí, mira, es un análisis muy interesante este que haces, porque sobre todo para una generación como la nuestra que vio un poco tres etapas, ¿no? O sea, cuando empezamos, cuando estudiamos, cuando empezamos a trabajar, que era todo manual, absolutamente analógico, un periodo, digamos, en mis últimos años de estudio, que empezamos a ver las primeras computadoras que algún amigo tenía, que entonces
nos empezamos a acercar a lo que era el apoyo tecnológico para nuestro trabajo, era una cosa realmente muy periférica en ese periodo. Y después de a poco, o sea, después pasamos al momento, a una práctica profesional en la cual la tecnología, Photoshop en nuestro caso, Illustrator, InDesign y todo el software que nos está permanentemente girando alrededor, empezó a hacerse común y empezó a hacerse un instrumento que es tan habitual como en su momento una tijera o una trincheta, ¿no? Y ahora entramos en una tercera etapa en donde empezamos a ver justamente esos instrumentos de los que hablas como un artefacto, una cosa no del todo natural, algo en algunos casos forzado. Y tiene mucho que ver con eso también, tiene que ver mucho con, no sé si llamarlo profesionalidad, sino justamente con la práctica que uno adquiere a través del tiempo en el uso de los instrumentos para evitar que se vea ese aspecto ficticio del resultado final. Ahora estamos entrando en otra etapa, en una etapa donde el ficticio de algún modo se está buscando, o sea, la inteligencia artificial, después por ahí tocamos este tema, empezó a retomar esa intencionalidad del ficticio. Pero sí, o sea, entiendo tu punto de vista desde lo académico, en el cual durante estas colgadas, durante estas exposiciones de una clase, donde los estudiantes exponen lo que hicieron, en muchos casos se ve este recurso forzado que da el software, ¿no? Sí, y que hace que el diseño quede artificial, ¿no? Que no quede real. Igual, en ese sentido, y un poco yendo a esto de la confusión que hay de la tecnología inmersa en el diseño, que algo que se confunde muchas veces es que se habla que la tecnología agiliza todos los procesos de diseño, ¿no? Y yo no estoy tan de acuerdo con eso, porque yo creo que se agiliza en muchos sentidos, salvo en uno. Y es tal vez ese proceso por el cual todavía hoy la inteligencia artificial no es tan permeable. Y tiene que ver con el pensamiento conceptual del diseño. Sí. Que yo lo que creo es que la tecnología obviamente que agiliza un montón de procesos, pero el proceso de la ideación creo que todavía no. Digo creo porque viste que pasan los años, por lo menos estos últimos, y tenemos como una cascada de crecimiento, de evolución, de cambios relacionados con la tecnología. Entonces digo siempre creo. Pero eso no quita que al día de hoy yo creo que todavía lo conceptual no está agilizado por medio de las tecnologías. No, yo creo que para nada. Y estamos ahora en un periodo en el cual de la inteligencia artificial como la conocemos empezamos a entrar en esta inteligencia artificial generativa, ¿no? Que por definición tendría que ser un tipo de inteligencia artificial que genera por sí sola. Genera por sí sola en base a una serie de inputs que le damos nosotros como seres humanos. O sea, por sí sola considero que ese tipo de tecnología no va a llegar a tener, y si llega va a tardar muchísimo, a tener un nivel de pensamiento proyectual, de pensamiento conceptual profundo, o sea, original, de hecho de poder evaluar qué tenés sobre la mesa y poder sacar ideas nuevas, no justamente una reelaboración de lo que estás viendo. Sí, a ver, en cuanto a lo generativo, por ahí sí, la inteligencia artificial en donde está interactuando mucho es en la optimización de tiempos para resolver, no sé, a ver, cosas muy básicas y puntuales para nosotros, ¿no? Yo trabajo para una empresa que hacemos, o sea, tengo uno de mis clientes que es una empresa muy grande que realiza infinidad de gráficas para infinidad de medios, soportes, muy grande.
Entonces, ¿cuál es el tema en ese sentido? Que vos trabajás con una imagen o 1000 imágenes que tenés que resamplear en diferentes formatos. Y ahí es donde Sí, radica el uso de la inteligencia artificial, ¿no? Que muchas veces me pasa que tengo que utilizar una foto de campaña, una imagen de campaña, que naturalmente era rectangular apaisado y la tengo que usar hiper vertical o hiper horizontal. Y bueno, ahí que te es falta donde, material y decís, bueno, a claro, ver. decís, bueno, ¿de qué me disfrazo ahora? Y la inteligencia artificial relacionado puntualmente al Photoshop, por ejemplo, Sí. lo que nos permite es poder regenerar los espacios que por ahí no tenía. Entonces, desde el oficio, muchas veces la inteligencia artificial te permite ganar tiempo y en eso sí la tecnología incide, ¿no? Sí, digamos que es, claro, o sea, en realidad la función de la tecnología, al fin de cuentas, creo que va a seguir siendo por un buen rato más o menos la misma. O sea, un rol de soporte. El hecho de decir, te acelera o te facilita o te simplifica más que nada ciertos procesos. O sea, esa foto de la cual hablabas vos, ¿no? A mí me pasa con alguno de mis clientes, por ejemplo, no sé, estás filmando a un deportista, porque yo trabajo, por ejemplo, con una clínica de medicina deportiva. Estás haciendo toda una secuencia de tomas con un atleta que está haciendo una serie de ejercicios. Llegas al estudio, empezás a montar y te diste cuenta que el fondo te quedó desenfocado, que te quedó demasiado, que te pasa el perro por atrás, te pasa la viejita dando vueltas mientras no lo sé, o el papá que le hizo hacer, te pisa al nene en el O que árbol. O sea, tenés una serie tenés, de cosas, o que tenés un tacho de basura como me pasó y que tenés que claro, volarlo. que tenés que eliminarlo. O Sí. sea, te sirve, vos sabés que ese trabajo hace 4 o 5 años atrás era manual, aunque lo hacías con Photoshop tenías que ponerte ahí, o con Premiere o con lo que sea, y de algún modo tenías que retocarte las tomas o lo que tenías. Ahora todo ese proceso está de algún modo simplificado, pero de todos modos sos vos, ser humano, que tiene que tomar conciencia de que ese elemento no funciona en ese contexto. O sea, Sí, no es la inteligencia artificial que te va a decir, ah, mira, que el tacho de basura no me convence. no, tal cual, no genera reflexión, Claro, claro, exacto. tal cual. Y después, bueno, otro de los puntos también tiene que ver con el hecho esto de lo perceptual que te decía, ¿no? Ujú. Y lo perceptual yo lo relaciono y fui haciendo mi análisis a lo largo de todos estos años, te diría un par de décadas por lo menos, de cómo cambió el nivel de percepción de la gente con respecto al diseño en cuanto al uso de la tecnología. Y esto radica en lo siguiente. A ver. Yo creo que hace más de 20 años atrás se diseñaba de una forma muy estática. O sea, el diseño era muy plano, dentro de un soporte, un titular, una Sí, imagen detrás y no mucho más. Ahora, cada vez que uno se pone a proyectar o ves trabajos de otros, es muy raro que vos veas un titular y una imagen detrás. Generalmente ves un titular que tiene la tipografía en distintos tamaños, con distintas variables, en distintos lugares. O sea, se genera sí, una cinética visual muy importante que antes no estaba. Y yo eso lo relaciono, lo asocio principalmente a esto de la navegación digital. Que nosotros estamos acostumbrados desde tener un móvil a navegar por internet, en donde sí, los tiempos son hiper efímeros. O sea, uno no se detiene más de 3 segundos en una pantalla y ya la quiere cambiar por otra. O sea, el recorrido es constante, ya sea por links, por hipervínculos, o ya sea por scrollear. O
sea, cuando nosotros empezamos a recorrer hacia abajo una navegación que puede ser mobile, que puede ser un site, pero tenemos ya incorporado esto de la cinética, ¿no? Sí, sí. Y del control. Entonces, yo creo que cambió mucho la manera de percibir el diseño de estos últimos años. Y creo que la tecnología incidió y mucho en eso. Sí, de eso no cabe ninguna duda, no cabe ninguna duda. O sea, por un lado el acceso a la información, o sea, al material de referencia, creo que eso es hace mucho, como bien decías vos. Es cierto, también los tiempos que se requieren para tener acceso a toda esa información se redujeron al mínimo mínimo, o sea, realmente, o sea, por ejemplo, Instagram, como eran esos 3 segundos de los cuales hablaba, son el tiempo que Instagram considera para decirte que una persona vio algo tuyo. Alguien que estuvo más de 3 segundos o al menos 3 segundos delante de una imagen publicada por vos. Hace poco aprendí un término que era el doom scrolling, ¿no? Doom por justamente esta cosa un poco un poco fatalista, un poco de apocalíptica, doom scrolling, esta cosa de scrollar continuamente. Vos no te parás un minuto y ese scroll de la pantalla puede ser infinito porque no termina nunca. Y el bombardeo de imágenes es absolutamente proporcional. Yo lo veo, por ejemplo, durante las clases con los chicos, que una cosa que nos pasaba a nosotros, ¿no? Cuando empezamos a estudiar, estábamos bastante duros al inicio, ¿no? O sea, soltarte, hablar de distintos cuerpos en un titular, de cambiar a veces, realizar un diseño que sea visualmente dinámico, era una cosa que uno aprendía a través del tiempo. Yo ahora con mis alumnos una cosa que veo es que justamente esas variables aparecen enseguida, ¿no? Esta cosa de empezar a cambiar las fotos, empezar a cambiar los cuerpos tipográficos. A veces tenés que pararles un poco el tren porque decís, esperá, o sea, hay que empezar a reflexionar sobre por qué estás haciendo eso. Pero como los puntos de referencia son justamente, te ofrecen toda esta variedad, la tentación de imitarlo, aún en modo poco proyectado, es instantánea, es inevitable. Sí, y relacionado a eso también, y acá un poco lo engancho también con lo profesional, con lo del cliente también siento que la tecnología y un poco esto que estamos hablando fue transformando un poco el diseño en algo efímero. Porque hoy, Sí, y yendo un poco al libro Brand Book de Brea, que editó sí, Daniel Volkovich, que lo recomiendo, Brea habla mucho de eso en función a que hoy el branding, por ejemplo, eh, está pensado para dentro de los próximos 6 meses, pero no se sabe un nuevo branding si va a perdurar más de esos 6 meses, porque probablemente ese branding en 6 meses tenga como una crítica, una reflexión o hasta un pequeño cambio. sí. O sea, antes cuando uno proyectaba un desarrollo de branding, lo proyectabas, no te digo para toda la vida, pero lo proyectabas de manera muy sustentada en el tiempo, ¿no? Sí, Y hoy por hoy es como con esto del cambio permanente, esto de la percepción de la navegación, de la dinámica, de la cinética, yo creo que también influye inconscientemente en la manera en que las empresas autoperciben sus marcas. sí, totalmente. Entonces, vos ves que muchas empresas enseguida te llaman para hacer un restyling de alguna marca, ¿no? Porque quieren hacer un refresh, y por ahí la marca tiene un año, no tiene mucho tiempo. Pero eso lo estoy viendo bastante en la calle, ¿no? En el mercado. Sí, yo creo que, viste, ¿te acordás cuando uno proyectaba un logotipo? Empezaba con el blanco y negro, ¿no? Porque todo tenía que funcionar primero en blanco y negro, después si la cosa funcionaba también en las reducciones,
las ampliaciones, después se podía empezar a pensar en color. Mm. Hoy por hoy, digamos que han tomado particular fuerza dos conceptos muy importantes, que es el de soporte y el de medio, ¿no? O sea, justamente cómo el branding, el brand, se mueve a través de los distintos canales y a través de los distintos soportes. Por lo cual a veces la reproductibilidad de un logo, en este caso de una marca, no es tan importante como la versatilidad, que yo creo que es una cualidad mucho más difícil de lograr en un estudio de branding, ¿no? ¿Cómo haces para que justamente, ¿no?, la perdurabilidad, la durabilidad en el tiempo dependa de cuánto ese desarrollo en el cual vos pensaste sea versátil, sea capaz de adecuarse a todos estos cambios más allá del soporte o del medio en cual se presenta? Que es una tarea dificilísima, por lo cual, como hemos dicho otras veces y lo acabas de decir vos, te pasa que un año después de que un logo salió a la calle, alguien te llama para decirte, mira, creo que hay que darle una vuelta, algo, hay que hacer algo, porque yo no lo sé. Pero mira que el logo, todo el branding, toda la imagen es nueva. Sí, pero qué sé yo, me parece bien. Sí. Y después el último punto, en donde creo que la tecnología también incide en el diseño, por ahí ya es más un tema de protocolo de trabajo y tiene que ver con la relación entre el cliente y el diseñador y el uso de la tecnología. Y voy a esto, mi análisis va a esto. Antes nosotros nos reuníamos con un cliente en forma presencial, en donde había una responsabilidad de partes en la reunión y después a dar una respuesta a esa reunión, ¿no? Y hoy lo que siento, a ver, esto que voy a decir, lo siento en diseño. No sé si está reflejado en otras carreras, en otras profesiones. Pero lo que estoy sintiendo últimamente es que hay como una falta de, no sé si dignidad, pero de responsabilidad por parte de muchos clientes que a la hora de reunirte para hablar de un proyecto, como es a través de una cámara, muchas veces, sí, lo minimizan la reunión. Y después es como que queda todo en una nebulosa. Y lo digo porque me pasó hace poco. Me pasó hace poco de tener una reunión con un cliente en donde, nada, me plantea un proyecto, una necesidad, sin brief. O sea, necesito hacer una casa, ponele. Pero, bueno. No sabía cuál. ¿Una casa de qué tipo? Ah, bueno, no la tengo. Digo, bueno, entonces, hagamos una cosa. Mandame por mail qué tipo de casa te gustaría. O sea, una lista de deseos. Y yo en función a eso, te hago un presupuesto. O sea, presupuesto del trabajo. Claro. Y nada, y no quedó, o sea, nunca me respondió nada. Como que el tiempo del diseñador, como está enfrente de una cámara, es menos importante que cuando vos te juntabas, siento eso, que cuando vos te juntabas en forma presencial. Como que se menosprecia un poco el trabajo del diseñador, un poco por eso. Eso es lo que percibo. Cuando falta el verse físicamente. Sí. Que es un poco lo que pasaba al inicio cuando la gente empezó a tratar de entender cuál era la utilidad de la computadora, ¿no? Claro. O sea, el ordenador en la vida cotidiana, ¿cuántas veces? No sé, a mí me pasó muchas veces, vos trabajás con la computadora. Como que la computadora te resolvía una gran parte de tus problemas laborales, entonces vos eras un poco el chanta que trabajaba con la compu, entonces así, viste, se conseguía hacer las cosas en un modo mucho más simple.
Entonces, digamos que la computadora o la tecnología en ese momento le quitaba seriedad a nuestra profesión, ¿no? Como diseñadores. En este momento le quita la tecnología, por esto que decías vos, le quita seriedad al encuentro. O sea, justamente a ese momento de intercambio de ideas inicial que es fundamental para terminar de definir el brief, para terminar de tener una serie de ideas alineadas con aquello que el cliente está imaginando. Entonces, sí, claro, quedamos en esa especie de nebulosa, ¿no? En la nube. Sí, también en lo nuestro, en nuestra profesión, el problema que tenemos es que si nosotros debiéramos cobrar por cada reunión que tenemos con un nuevo cliente, como hace un abogado, y seríamos todos ricos, ¿no? Porque la realidad es esa. Uno muchas veces tiene reuniones con clientes que obviamente son para empatizar, ¿no? Sí. Y muchas veces se menosprecia, creo, un poco eso. También es como una manera de expresión lo que tengo de lo que me pasó, pero lo siento un poco así, que un poco la tecnología lo que está generando muchos clientes es como te escondes atrás de una cámara, es me conecto y desconecto y ya. Y no hay una reciprocidad de compromiso, ¿viste? Sí, sí, te entiendo, porque creo que hay algo de eso. Quizás en modo inconsciente existe, hay algo de eso, sí, no cabe duda. Ojo, no cabe duda. Lo digo desde mi lugar. Yo no sé un cliente que tal vez perciba lo mismo de un diseñador, no lo sé. Digo, yo por ahí lo cuento en función a una experiencia que tuve. Pero... Sí, sería interesante que quien se encuentra del lado, digamos, del cliente, justamente de un diseñador, nos escriba algo en los comentarios para saber a ver claro, cómo la viven de su lado. Claro, si es igual o no, o es al revés o no, es otra cosa. Bueno, nada. Pero creo que es un tema muy interesante y para el cual vamos a tener muchísimo para hablar, porque todo está realmente desarrollando en un modo bastante veloz. Se hablan, digamos, ahora después de agosto para, no sé, septiembre, octubre, de la incorporación de inteligencia artificial también en más de un sistema operativo de nuestros teléfonos, y eso va a dar, digamos, mucho tema para hablar, o sea, mucha letra, porque está entrando cada vez más, está colaborando en algunos sentidos mucho con nuestro trabajo. Por otro lado, nos está generando cierto tipo de dificultades porque también el cliente cree que con la inteligencia artificial puede resolver todo. Entonces, creo que va a ser un tema para charlar más de una vez. Sí, y por otro lado también creo que recién está empezando. Claro, totalmente. Que recién está empezando y como con todo nuevo, o sea, como pasa con todo lo nuevo, también estamos expuestos a los cambios, ¿no? Sí. Y a la crítica, a los miedos, a todo lo que un cambio sí, iremos transformándonos en paralelo a cómo vaya creciendo también la inteligencia artificial. Sí, claro, no cabe duda. Bueno, Lucas, así que bueno, ha sido un placer como siempre absolutamente. Y bueno, en un mes nos volvemos a reunir en una nueva charla. Así es. Así que bueno, ya comentaremos a ver cuál será el próximo tema. Bueno, un abrazo grande. Un abrazo a vos. Adiós. Chao, Dani. Chao.